El presente video pretende desarrollar algunas teorías sobre el anteproyecto de la investigación cualitativa. Es desarrollado por Marco Antonio López Ospina y César Augusto Gerón Trujillo. ¿Cómo se describe la estructura del objeto de estudio en la realidad que lo rodea? Es decir, el abordaje del tema. Según Sabino, el objeto puede considerarse como la operación fundamental, la esencia misma de la investigación, pues es lo que vincula con la realidad, lo que le da acceso a conocerla. Toda investigación científica se realiza sobre un objeto, sobre un ser existente, ya sea en la sociedad, en la naturaleza inanimada o en la misma naturaleza viva. Se entiende por objeto de investigación todo sistema del mundo material o de la sociedad cuya estructura presenta al hombre una necesidad por superar, es decir, un problema de investigación. El objeto es el sistema donde el problema existe y se desarrolla. El problema está contenido en el objeto. Para un sociólogo, la comunidad es su objeto. Las ideas de la misma constituyen su problema. El escenario del sujeto de estudio dentro de la realidad objeto de estudio. Este escenario representa la situación social que integra las personas, sus iteraciones y los objetos allí presentes, a la cual se accede para obtener la información necesaria y llevar a cabo el estudio. La selección del escenario se realiza intencionalmente en base al objetivo de la investigación. El camino de este escenario se trata de una etapa en la que el investigador tiene que adecuar las posibles estrategias de acceso a las características de cada situación. El ingreso al escenario se inicia a través de un contacto previo con algún miembro destacado. Este contacto inicial puede ser formal, a través de algún canal oficial; informal, procede de alguna amistad personal. A partir de aquí, para entrar al ámbito, es conveniente usar estrategias abiertas y directas, en las que se explique claramente el propósito de los objetivos y la aportación del estudio. La relación ontológica del sujeto cognoscente, el investigador, con el sujeto por conocer o de estudio, el escenario y el objeto de estudio. Desde la ontología, la investigación cualitativa es considerada como un estudio de dimensiones subjetivas, enlazándola hacia el pensamiento axiológico. Es la forma como el que investiga logra interpretar la realidad al momento de implicarse en la misma e interactuar con los actores sociales involucrados. Por ello, en una investigación cualitativa, la ontología trata de describir o proponer las categorías y relaciones básicas del ser o la existencia para definir las entidades y de qué tipo son. De tal manera que la dimensión ontológica plantea la controversia de si la realidad social es algo externo a las personas y se impone desde fuera, o por lo contrario es algo creado desde un punto de vista individual. La relación ontológica entre sujeto y objeto en la investigación cualitativa le permite al sujeto asumir no solo un papel contemplativo, sino producto de la interacción vista desde un proceso más que de los resultados obtenidos. ¿Por qué el investigador debe plantearse las interrogantes de investigación y su relación con las intencionalidades o propósitos, objetivos de la investigación? La pregunta de investigación es el primer paso para comenzar una investigación y es un reto por el que pasan todos los que inician una tesis o trabajo. La formulación de un problema asume generalmente la forma de una pregunta, de algún interrogante básico cuya respuesta solo se podría obtener después de realizada la investigación. Determinar con claridad y exactitud tales interrogantes es esencial, ya que las preguntas no pueden ser de cualquier clase. Si la pregunta es oscura, imprecisa o poco congruente, resultará imposible encontrarle una solución que sea más clara o menos confusa que ella misma. No en vano dicen algunos autores que formular correctamente un problema es alcanzar ya la mitad de su respuesta. ¿Por qué la investigación debe justificarse y cuáles dimensiones? La justificación manifiesta de forma convincente el por qué y para qué se va a realizar una investigación. Para realizar la justificación es necesario entender bien la cuestión que se va a investigar, para explicar el por qué es conveniente desarrollar la investigación, además de los beneficios que se conseguirán. Justificación teórica. En la investigación hay una justificación teórica cuando el propósito del estudio es generar reflexión y debate académico sobre el conocimiento existente, confrontar una teoría, contrastar resultados o hacer epistemología del conocimiento existente.
La justificación teórica es la base de los programas de doctorado. Justificación práctica. Se considera que una investigación tiene una justificación práctica cuando su desarrollo ayuda a resolver un problema o por lo menos propone estrategias que al aplicarse contribuirán a resolverlo. Los estudios de investigación a nivel de pregrado y de posgrado. Justificación metodológica. En una investigación científica, la justificación metodológica del estudio se da cuando el proyecto por realizar propone un nuevo método o una nueva estrategia para generar conocimiento válido y confiable. ¿Cuáles elementos debe describir en los antecedentes de la investigación y la importancia de la relación con el trabajo de investigación en cuestión? En los antecedentes de investigación debe realizarse un sondeo exhaustivo y concreto de escritos e investigaciones realizados con el objeto de investigación que se está trabajando, de tal manera que brinde un soporte teórico que se pueda debatir, ampliar, conceptualizar y concluir. La importancia de relacionarlos con el trabajo de investigación es que estos pueden ser un punto de partida para ampliar el objeto de investigación o para negarla en otros casos. Cualquiera sea la situación que se esté planteando, debe existir una relación, ya que es importante señalar en el proyecto la estrecha relación entre teoría, el proceso de investigación y la realidad, el entorno. La investigación puede iniciar una teoría nueva, reformar una existente o simplemente definir con más claridad conceptos o variables ya existentes. Entre los elementos que deben tener los antecedentes están breve desarrollo histórico del tema de estudio, hallazgo en otros estudios relacionados con el tema de investigación, propósito del estudio. La citación de antecedentes se puede hacer con fechas o cronogramas de otros proyectos, pero siempre citando las fuentes. ¿De dónde salen las categorías que debemos desarrollar en las bases teóricas y por qué escoger un referente teórico para el desarrollo del trabajo? Las categorías de las bases teóricas a desarrollar surgen del tipo de problema objeto de la investigación, el enfoque que se le dé al problema, las variables que se definan y el enunciado del problema. Pueden subdividirse de acuerdo a su naturaleza en psicológicas, filosóficas, pedagógicas y legales, entre otras. La importancia del referente teórico radica en que éste desarrolla la teoría o teorías sobre las que se fundamenta o sustenta la investigación que se pretende realizar. En el marco del tema de estudio que se esté desarrollando, la investigación debe tener un referente jurídico, explicar por qué debe ser así. El marco legal o referente jurídico se refiere a las leyes o reglamentos donde se fundamenta la investigación y las limitaciones que la legislación del país puede tener sobre el particular. Este se debe incluir ya que brinda la certeza jurídica de lo que se puede o no hacer en el proyecto, para así no incurrir en violaciones reglamentaciones dentro de lo legal establecido durante el desarrollo del proyecto. Más allá del dilema de los métodos. El dilema entre los métodos cuantitativos y cualitativos puede reducirse a la preocupación por establecer cuál de los métodos es mejor en sí mismo. Sin embargo, en términos científicos, el dilema debería formularse para indagar cómo puede lograrse una mejor comprensión de la realidad social. Naturaleza de la investigación según el método que sea escogido por el investigador. Las metodologías cualitativas son el resultado del pensamiento inherente al paradigma interpretativo hermenéutico, de corte constructivista, surgido como alternativa al paradigma positivista. La metodología se basa o fundamenta en un enfoque holístico, inductivo, ideográfico, es decir, estudia la realidad en su globalidad, sin fragmentarla y contextualizándola. Las categorías, explicaciones e interpretaciones se elaboran partiendo de los datos y no de las teorías previas, y se centra en las peculiaridades de los sujetos más que en el logro de leyes generales. Los sujetos de estudio, ¿qué significan y cómo deben describirse? Una vez definido el problema de estudio y concretados los objetivos del mismo, se ha de definir quiénes son los sujetos u objetos de estudio. El paso siguiente es describir la población que se va a estudiar, definir criterios para la elección de los sujetos de estudio, determinar la forma más adecuada para la selección de los sujetos. Para el caso de la población se debe definir el tipo de esta, población diana, población de estudio, muestra o individuo. ¿Cómo y por qué el trabajo de investigación cualitativo debe tener un proceso de categorización? El proceso de categorización de la investigación cualitativa es una de las tareas que se realizan dentro de la reducción de datos. La categorización es una clasificación básica
y se refiere a la clase de objetos de los que se puede decir algo específico. En la categorización se realiza una segmentación de unidades que resultan relevantes desde el punto de vista de la investigación, es decir, se establecen unidades que tienen sentido. La importancia del proceso de categorización radica en que al tener los datos traducidos a categorías, se posibilita la realización de comparaciones y contrastes, y así organizar conceptualmente los datos de tal forma que se puedan presentar la información siguiendo algún patrón. También facilita la clasificación de los datos, permitiendo una simplificación. ¿Cómo construir instrumentos cualitativos de recolección de información? La construcción de instrumentos va directamente relacionada con las técnicas a aplicar. Es decir, si se van a aplicar entrevistas, si se va a aplicar observación u otra técnica. Los pasos para construir un instrumento de recolección de datos se enuncian a continuación. Primero, establecer las relaciones entre los aspectos que influyen sobre el evento o problema. Segundo, establecer los indicadores que se quieren medir. Tercero, detectar el contexto en que se presenta el problema. Cuarto, esbozar la sistematización de variables. Quinto, seleccionar las técnicas e instrumentos adecuados. Sexto, construir los ítems y armar el instrumento cuidando redacción y ortografía. Séptimo, establecer parámetros o escalas de medición. Octavo, realizar una prueba piloto. Noveno, verificar la confiabilidad del instrumento. Décimo, crear un manual del instrumento. Credibilidad y confiabilidad interna y externa de la investigación cualitativa. La credibilidad se logra cuando el investigador, a través de conversaciones y observaciones, logra recolectar información que produce hallazgos reconocidos por los informantes como una aproximación a lo que ellos piensan y sienten. La confiabilidad hace referencia al grado en que la aplicación recurrente de un mismo instrumento a una misma unidad de estudio en similares condiciones produce iguales resultados. Para ello, los investigadores aíslan y controlan variables. No obstante, la realidad social es irrepetible, por lo tanto, en ciencias sociales no es posible la replicación absoluta. Argumento utilizado para desacreditar la investigación cualitativa. Hay confiabilidad externa cuando investigadores independientes, al estudiar una realidad en tiempos o situaciones diferentes, llegan a los mismos resultados. La confiabilidad interna es muy importante. En efecto, el nivel de consenso entre diferentes observadores de la misma realidad eleva la credibilidad que merecen las estructuras significativas descubiertas en un determinado ambiente, así como la seguridad de que el nivel de congruencia de los fenómenos de estudio es fuerte y sólido.